Hoy vamos a hablar de cómo y cuándo se descubrió que las neuronas del cerebro se comunicaban mediante neurotransmisores. Este vídeo es la continuación del anterior vídeo de esta sección de neurohistorias, en el que hablamos de cómo en 1936 Henry Dale y Otto Levy recibieron el premio Nobel por sus descubrimientos en relación con la transmisión química en el sistema nervioso. Sin embargo, a pesar del descubrimiento, muchos neurofisiólogos se oponían a esta idea y durante los años 50 todavía hubo bastante oposición a esta idea de la neurotransmisión química y se pensó que podía ser que esto solo ocurriera en el sistema nervioso periférico, es decir, en los nervios que proyectan a las diferentes partes del cuerpo, y que en el cerebro esto no fuera así. Por aquel entonces, pocos científicos creían que las neuronas del cerebro se comunicaran entre sí mediante neurotransmisores, a pesar de que ya había científicos investigando la química cerebral y a pesar incluso de que ya existieran sustancias psicotrópicas, como la clorpromacina, con efectos antipsicóticos. Dos de los científicos que estudiaron el papel de los neurotransmisores en el cerebro fueron Wilhelm Feldberg y Marthe Vogt. No sé si se pronuncia exactamente así, que eran dos científicos alemanes que trabajaban en el laboratorio de Henry Dale. Feldberg nació en 1900 en Hamburgo en una familia judía y estudió medicina en Heidelberg, Múnich y Berlín, graduándose en 1925, pero al graduarse prefirió la investigación a la práctica clínica. Aceptó un puesto en la Universidad de Berlín y en ese año viajó a Reino Unido para realizar una estancia en el laboratorio de Henry Dale. Feldberg explicó años después que trabajar bajo la tutela de Dale tuvo una gran influencia para él. Dale le aconsejó que trabajara como un astrónomo, que preparara sus experimentos durante semanas o meses o incluso años, y que solo cuando tuviera todo bien preparado ya hiciera 1 o 2 experimentos y ahí ya publicara. Algo que, por otro lado, con el sistema actual de evaluación a los científicos, que sobre todo se tiene en cuenta el número de artículos científicos publicados, pues sería bastante difícil. Unos años después, en el laboratorio en el que estaba trabajando Feldberg, desarrollaron una técnica que permitía medir cantidades minúsculas de acetilcolina, que era la molécula que estaba investigando Dale, y en un encuentro en Alemania Dale se enteró de esta técnica. En 1933 el partido nazi llegó al gobierno y empezaron a implementar las políticas antisemíticas. En abril, en mitad de un experimento, llamaron a Feldberg a que acudiera a la oficina del director y le comunicaron que a partir del día siguiente no podía volver a su laboratorio. Así que Feldberg llamó a su mujer y ella se ofreció a ir al laboratorio y ayudar a Feldberg a terminar su experimento y al final pues consiguieron terminarlo pasada la medianoche. Feldberg había oído que la Fundación Rockefeller estaba ayudando a algunos científicos e intelectuales eminentes a los que estaban expulsando de sus puestos y acudió a la oficina de Berlín a ver si podía conseguir algo. Y el representante de la oficina de Berlín le dijo: mira, tienes que entender que está habiendo muchos científicos conocidos, importantes, a los que están despidiendo y no puedo prometerte nada a alguien tan joven como tú, pero bueno, dame tu nombre, lo apunto, que uno nunca sabe. Esto no me lo estoy inventando yo, es lo que Feldberg explica que le dijeron textualmente. Y cuando Feldberg le dijo su nombre al representante de la oficina, este se quedó dudando porque le sonaba y vio que tenía un mensaje de hacía unos días de Sir Henry Dale, al que había visto unos días antes en Londres. Dale le había dicho que si por casualidad se encontraba con Feldberg y este había sido expulsado, que podía ir con él a Londres. Así que Feldberg se mudó corriendo a Londres y fue a trabajar con Dale, pero su mujer, que no era judía, se quedó todavía unos días más en Alemania, pues terminando de empaquetar todo con los niños, e insistió en que su marido se fuera lo antes posible por si acaso. Así que cuando por fin ya se reunieron en Inglaterra, Feldberg pudo respirar tranquilo y ya ponerse a preparar bien los experimentos de la acetilcolina. La técnica consistía en extraer un poco de sangre en un animal de una vena que estuviera cerca de un nervio que hubiera sido previamente estimulado y añadir esa sangre al músculo de una sanguijuela.
Ese músculo de la sanguijuela no es especialmente sensible a la acetilcolina, pero al añadir eserina a la solución, la sensibilidad del músculo a este neurotransmisor, a la acetilcolina, aumenta 1.000.000 de veces. Este experimento suena muy sencillo, pero en realidad había muchos pasos por detrás y costaba que funcionara, pero si funcionaba lo que se veía era que el músculo de la sanguijuela solo se contraía si había acetilcolina en la sangre. En menos de 3 años, entre 1933 y 1936, Feldberg publicó nada más y nada menos que 25 artículos científicos, la mayoría de ellos en colaboración con Henry Dale. Así que, como veis, aunque fuera Dale el que se llevara el Nobel junto a Otto Levy, no hay duda de que el trabajo de Feldberg también tuvo un papel muy importante. Con estos primeros experimentos demostraron que la acetilcolina no solamente se producía por el nervio vago, sino que también por otros nervios, y vieron por primera vez que también se liberaban neurotransmisores en la sinapsis entre 2 neuronas y no solo como se había visto antes en la inervación de músculos o glándulas. Y aquí era donde queríamos llegar precisamente. La siguiente pregunta era si esto era así también en el cerebro. Pero antes tenemos que hablar de Marthe Vogt, que fue una investigadora que junto a Feldberg investigó precisamente esto. Vogt nació en 1903 en Berlín, hija de importantes neuroanatomistas. Estudió medicina y química en la Universidad de Berlín y durante su doctorado estudió la anatomía microscópica del cerebro humano. En 1929 empezó a trabajar en farmacología y endocrinología y fue ahí cuando conoció a Wilhelm Feldberg. Un año después, con 28 años nada más, ya era considerada una de las más importantes farmacólogas de Alemania. Y su investigación se centraba en el efecto de varias drogas sobre el cerebro humano. En pocos años el ambiente en Alemania se volvió opresivo y Vogt empezó a buscar alternativas, oportunidades en el extranjero y durante una visita a Londres conoció a Henry Dale, quien le ofreció trabajar con él en su laboratorio. Así que consiguió una beca de viaje Rockefeller para irse a Londres y en abril de 1935 abandonó Alemania para irse a Londres. Allí empezó a trabajar justamente con Feldberg en la liberación de acetilcolina en los nervios motores y unos meses después hizo una estancia en Cambridge. La carrera de Marthe Vogt se vio amenazada durante esa época en Cambridge, ya que en 1940 los servicios de inteligencia británicos la acusaron de ser una enemiga porque en Alemania no habían aceptado la renuncia a su puesto. Así que se armó un jaleo y fue incluso llevada a los tribunales y gracias a que sus compañeros y amigos la defendieron, consiguió salir de esta y poder seguir investigando en Cambridge, donde realizó otro doctorado, esta vez en farmacología. Un poco después, en 1947, esta vez ya sí junto con su amigo Feldberg, publicó un estudio en el que se demostraba la liberación de acetilcolina entre las neuronas del cerebro. Ese mismo año se mudó a Edimburgo, donde fue profesora de farmacología, y en 1954 publicó un estudio muy importante en el que demostró que lo que entonces llamaban simpatina, que en realidad era adrenalina y noradrenalina, era un neurotransmisor que actuaba en las neuronas del cerebro. Poco después, en 1956, el grupo de Eccles en Australia, que hasta entonces había sido negacionista de la hipótesis de la transmisión química, publicó un estudio en el que se mostraba que la acetilcolina estaba presente en la sinapsis de la médula espinal, es decir, en el sistema nervioso central. Otros científicos de la época como Betty Twarock y John Gadum también aportaron evidencia de la neurotransmisión en el sistema nervioso central. Así que por fin se empezó a aceptar que no solamente había neurotransmisores en el sistema nervioso periférico como se había venido diciendo durante todos los años anteriores. Así que recapitulando, aunque los neurotransmisores ya se descubrieron a principios del siglo XX, no fue hasta los años 50 que la comunidad científica aceptó que eso también era así en el sistema nervioso central, incluyendo el cerebro, por supuesto, gracias al trabajo principalmente de Wilhelm Feldberg y Marthe Vogt, entre otros científicos. Así que otra historia más que muestra que a veces somos un poco resistentes al cambio y que nos cuesta aceptar nuevas ideas, pero al final el tiempo da la razón y la ciencia
es la ciencia, no se puede negar la evidencia científica eternamente. Espero que os haya gustado esta segunda parte. Si os perdisteis la primera, os dejaré el vídeo también abajo en la descripción para que podáis verlo. Y nada, si os ha gustado este vídeo, como siempre, dadle a me gusta y compartid con amigos, y os podéis suscribir al canal y darle a la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.